Presidente, la excusa del Sindicato de Oficiales de Mercantes Especiales de Chile. Gracias, presidente, que por condición personal embarcado necesitan tiempo para gestionar los relevos y solicitar ser invitados no antes del 28 de mayo. En segundo lugar, comunicaciones de la Subsecretaría de Pesca, mediante la cual invitan a participar en la ceremonia de inauguración de la segunda reunión de las partes del acuerdo sobre medios del Estado Rector del Puerto, a realizarse el 3 de junio a las 9:30 horas en el Hotel Crown Plaza en Santiago. Y otro correo de la Fundación Chile, por el medio de la cual adjunta invitación al lanzamiento de la publicación Transición Hídrica, el futuro del agua en Chile, a realizarse el martes 18 de junio a las 8:30 horas en el edificio Moneda, ubicado en la calle Teatino 92 de Santiago. Por otra parte, se ha recibido un aviso de la señora Aravena, que se encuentra enferma. Muy bien, que pasen los invitados, los asesores, para iniciar, por favor. Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Gracias. ¿Qué la modificaste entonces? ¿Qué más tiene que decir? Bien, pero van a final la vida. Ahí vemos cómo. Así como dice, no tienes claro. Señor secretario. Ya, a ver, damos por iniciar la sesión, vamos a estar en comité mientras llega el poder para el colega Sandoval, que reemplaza a la senadora Aravena. ¿Llegó? No. Vamos a esperar que llegue. Secretario. Señor presidente, el primer punto de la tabla es el proyecto de ley correspondiente al boletín 10.068 sobre habitabilidad de la embarcación pesquera. El proyecto tiene comparado, los señores senadores, se ha presentado una indicación de los honorables senadores señora Goich, señora Quintero, Puiu, Bianchi y Sandoval para sustituir el inciso final del artículo 4 del decreto de ley 2222 de la ley de navegación por el siguiente inciso final nuevo. La norma vigente dice son naves mayores aquellas de más de 50 toneladas de registro grueso y naves menores las de 50 o menos toneladas de registro grueso. La indicación dice son naves mayores aquellas de más de 100 toneladas de registro grueso y naves menores las de 100 o menos toneladas de registro grueso. Y se ha acompañado una nueva corrección de la indicación, entiendo que es, en que el texto diría son naves mayores aquellas de más de 100 toneladas de arqueo bruto y naves menores las de 100 o menos toneladas de arqueo bruto. En la Secretaría Presidente, que se consultó la opinión del Ejecutivo, siendo de la Administración Pesquera, sostiene que no, por lo tanto es admisible. A ver, aprovechando que está el jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, bienvenido, don Cristian García Huidobro. También doy la bienvenida al subsecretario subrogante, don Ramón Zelaya, al jefe de la División de Agricultura de la Subsecretaría, don Eugenio Zamorano, al abogado asesor del Ministerio de Economía, don Eric Correa, y a todos los asesores y presentes. Yo prefiero que escuchar la opinión, ¿qué les parece a ustedes?, del señor Cristian García, de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que nos aclare y vamos terminando porque es una indicación y daríamos por despachado el proyecto. ¿Ya? Don Cristian, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente, el lunes nos avisaron que si podíamos concurrir y desde el 17 de abril, que fue la última vez que habíamos concurrido a la comisión, nos había quedado justamente este tema que apareció durante la discusión respecto al artículo 4 de la Ley de Navegación. Lo que planteó en su momento Aracemar respecto al tema del tonelaje, registro grueso y el arqueo bruto. Por lo tanto, después también de haber escuchado al vicealmirante Mardones el día 8 de mayo,
Y habiendo también justamente conversado con ellos, nosotros desde el Ejecutivo estamos de acuerdo con hacer el cambio. O sea, lo que no podía mantenerse era la equivalencia que hoy se estaba aplicando por parte de la Autoridad Marítima. La Autoridad Marítima ya el año 2013 había emitido un informe en el primer trámite, cuando el senador Sandoval era diputado. Por lo tanto, respecto a la indicación, voy a ir primero justamente para entrar en materia. Claro, nosotros nos dimos cuenta que habría que hacerle una corrección porque insiste en el tonelaje de registro grueso. Con lo que acaba de señalar el señor secretario, eso habría que cambiar. Efectivamente, lo que debiera señalar es que son naves mayores aquellas cuyo arqueo bruto, no hay que hacer mención al tonelaje de arqueo bruto porque la unidad de medida deja de ser la tonelada, digamos. Exacto. Entonces, por lo tanto, es cuyo arqueo bruto es superior a 100 y naves menores aquellas cuyo arqueo bruto es 100 o inferior o menos, se podría señalar. En el fondo, mantiene lo que hoy señala el Decreto Ley 2222, la Ley de Navegación, en que para naves mayores son superiores a la medida, que en este caso eran 50 TRG, en este caso es superior a 100 AB, y en el caso de las naves menores son, lo que dice hoy es 50 hacia abajo. Acá lo que estamos señalando, lo que debiera señalarse es que el AB es 100 o menos. Esas van a ser las naves menores. Ok, no sé si quedaría claro, si ofrezco la palabra. Ahora, quisiera hacer un par de puntos. Perdón. Porque si nos quedamos solamente con ese cambio en la ley de navegación, parece insuficiente porque hay más articulado del decreto ley que establece también el tonelaje de registro grueso. Y con eso me refiero, por ejemplo, al artículo número 20, que habla del registro de hipotecas y gravámenes. O sea, cuando una nave entra al registro de hipotecas y gravámenes, debiéramos hacer el cambio también ahí, porque se menciona el tonelaje de registro grueso. Bastaría solamente con señalar que se trata de naves mayores, porque eso ya está definido en el artículo 4. Y en el artículo 171 también hay una mención que habla sobre las naves que están exentas o liberadas del pago de derechos y tarifas, y que ahí habla de que son menores a 25 TRG. Eso también tendríamos que, aplicando la equivalencia, que es lo que propuso la Directemar, que es de un TRG 2AB, al menos, que es lo que se está haciendo en el artículo 4, debiéramos también hacer ese cambio. Por lo menos eso es lo que es ley de navegación. Ofrezco la palabra, senador Puín. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la intervención del Ejecutivo, del Ministerio de Defensa, para clarificar esto y efectivamente despejar en todo aquel lugar donde se refería a el sistema antiguo de toneladas de registro bruto por el nuevo sistema adimensional de arqueo bruto. Yo creo que es lo que corresponde y efectivamente hacernos cargo de los dos antecedentes que se señalan. De tal manera considerar los 100 arqueo bruto y en el otro en los que harían 50 arqueo bruto, que es lo que se está proponiendo, presidente. Bien. Don Carlos. Presidente, yo creo que podríamos estar de acuerdo en corregir simplemente las indicaciones que hemos presentado, corregirlas con el antecedente que nos señalan y darlas me imagino yo, usted las someterá a votación. Por supuesto. Bueno, ya como ha llegado la senadora Muñoz, tendremos ahora... podemos abrir la sesión y podemos votar, ¿no? Una vez que abramos la sesión, ahí hacemos la... Bien, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretario. Le ruego me disculpen porque yo en esto no he tenido tiempo de estudiarlo, pero le consulto al Ejecutivo. El artículo 4 de la Ley de Navegación señala que las naves se clasifican en mercantes especiales y según su porte en naves mayores y menores. Así es. Ahí no hay que hacer ninguna precisión. La clasificación según el porte, podríamos pensar quizás en... Porque efectivamente el volumen, que es lo que establece el arqueo bruto, habla del tamaño de una nave. Por lo tanto, a juicio nuestro no sería necesario hacer el cambio. Ok. Con las observaciones, con la
lo que se ha modificado digamos, de la moción, de la indicación, perdón, sometería a votación y quedaría como... Perdón, pero también agregar a lo que nos hizo ver el subsecretario, al artículo 20, la modificación y al otro artículo donde está. Bien. En el inciso final del artículo 4 diría: son aves mayores aquellas cuyo arqueo bruto es superior a 100 toneladas. No, a 100. A 100. Y naves menores aquellas cuyo arqueo bruto es menor a 100. Es 100 o inferior, o menos. Claro, ya. No, desaparece el arqueo bruto. El registro bruto ya, el registro neto ya no. Desaparece nuestra legislación. 100 o menos. Arqueo bruto. Es igual o menor a 100 en el segundo. Es 100 o menos. Igual o menor a 100. Claro. Pero esa indicación original, la que ingresamos ahora hablaría de arqueo bruto. Correcto. Y la segunda modificación, Serían dos artículos más, el artículo 20 y el 171, letras B y C. B y C. Que hay Eh, que corregir. El artículo 20, déjeme chequearlo. Bien, secretario, entonces, en votación. Sí, en el artículo 20, perdón, de la Ley de Navegación, en el inciso primero, dice: en el registro de hipotecas, gravámenes y prohibiciones que estará a cargo de la dirección deberán inscribirse para su validez las hipotecas y demás derechos reales que graven a las naves que midan más de 50 toneladas de registro grueso. O sea, está hablando de las naves mayores. ¿Ah? Por lo tanto, sencillamente se debiera suprimir la referencia a las 50 toneladas de registro grueso y se debiera señalar que graben a las naves mayores. Creo que es la forma más simple. Y más clara. Sí. Si es bueno y es breve, dos veces bueno. Y las mayores son aquellas que tienen más de 100 aves. Claro, exacto. Eso sería el segundo. Después de harto. Sí, y respecto al 171, Está bien, pero Aclaratorio. Sí, sí. tiene que ver con tanto en la letra B y la letra C, porque dice: libérase del pago de derechos y tarifas, letra B, a las naves nacionales menores de 25 toneladas de registro grueso. Aquí hacía una diferencia, o sea, eran las que están en la mitad inferior de la antigua clasificación, o sea, de 25 TRG. Por lo tanto, eso obviamente queda al buen criterio del legislador, pero podría ser la propuesta en que dijera a las naves nacionales menores de, en este caso, 50 AB, haciendo el cruce con el cambio que se hace en el artículo 4. Claro. Y en la letra C es lo mismo, pero respecto a faluchos o lanchas empleados para carga, descarga o acarreo de mercadería. Ahí también el cambio debiera ser, perdón, acá decía, aunque sean mayores de 25 toneladas de registro grueso. Claro, así es. Muchas gracias. Bien, ratificamos la votación. Entonces, en votación con las modificaciones propuestas. No, sí, acá tenemos ya quórum. Sí. Están sacando la firma, pero ya. Ahí están llegando doña Jimena.
Ah, ya, ok, no hay problema. Sí, está bien. Votamos, señor secretario. Senador Sandoval. Senador Piu. Senadora Rincón. Senadora Muñoz. Señor presidente. A favor. Entonces, aprobado por unanimidad 5-0 con las modificaciones que Y se se han dado da, lectura. sale a la sala. Pasa a la sala. Pasa Ya, a la sala. entonces, muchas gracias. ¿Ah? Tenemos 3 temas. Sí, pero es cortito. Ya. Señor presidente, solo pedí si se puede solicitar a la biblioteca se verifiquen todas las leyes a través del sistema si la palabra TRG está mencionada en alguna otra ley, para que no se nos quede nada. O sea, Sí, habría, perdón, el Código de Comercio. Ya. El Código de Comercio habría que chequear ahí el libro Pero segundo. habría que revisar en el fondo, pero lo dejamos pendiente. O sea, ese es para ya la ley de navegación está lista y verificar el resto. Ok. Perdón, presidente, no solamente una pequeña salvedad, presidente. No solamente para el Ejecutivo, para que eche una revisión final respecto al impacto que tiene esta modificación también en la aplicación de la ley de renta, porque la ley de renta entiendo que también habla de TRG y no de AVE, ¿ya? Más que nada para que... Sí. Y el senador bien que me lo manifestaba, está muy bien ocupado. Bien, pasamos al segundo punto, que es proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.892, General de Pesca y Agricultura, en materia de prohibición de captura de especies salmónidas provenientes de cultivo de acuicultura. ¿Puedes hacer algún resumen o no? Bien, el Ejecutivo entonces tiene la palabra para hacer un resumen. Y después le cedemos la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, buenos días a todos los presentes. En pantalla lo que hay es una presentación que pretende, en grandes rasgos, comentarles cuál es el contenido del boletín 11.571-21, y conjuntamente con ello, en el fondo, dar cuenta de cuál fue la evolución del proyecto en la Comisión de Pesca de la Cámara, en forma resumida, finalmente cuál es la opinión del Ejecutivo respecto del proyecto de ley aprobado en la Cámara. ¿Ok? Ya. A ver, lo primero, como antecedentes generales para que ustedes lo tengan en cuenta, el proyecto originalmente presentado en la Comisión de Pesca de la Cámara pretendía modificar el actual artículo 70 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que lo que establece es una prohibición de la captura de dice la ley, especies anádromas y catádromas. Las anádromas son los salmones, provenientes de cultivos abiertos, con algunas condiciones, y establece una excepción por resolución de la subsecretaría que podrá exceptuar de esa prohibición de captura para que las empresas de cultivos puedan recapturar esas especies. Pues bien, lo que hace el proyecto original es, inicialmente, modificaba el artículo 70 en el sentido de que, perdón, aquella excepción a la prohibición de captura que hoy día contiene el artículo 70 se hiciera extensiva en el caso de que hubiese escape de salmones, o estos hubiesen sido dejados en libertad por sus dueños, entendiendo sus dueños los titulares de las concesiones, y los salmones que hubiesen sido escapados podrían ser capturados solo por pescadores deportivos o por pescadores artesanales. Establecía el proyecto también que esta excepción no aplicaba para las aguas marítimas o las aguas terrestres, de los parques nacionales, es decir, se mantenía la prohibición de capturar estas especies, y solo se permitía que se pudiera capturar en forma permanente, por así decirlo, por la pesca deportiva o la pesca recreativa. Finalmente, el proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara y que hoy día ustedes tienen acá, que está presente en la comisión, corresponde a una indicación sustitutiva del proyecto original, que claramente, a juicio del Ejecutivo, altera la lógica del proyecto originalmente presentado. ¿Ok? Bueno, en relación con los contenidos del proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara, como
les comentaba yo, lo que hace este proyecto de ley es que autoriza a cualquier pescador artesanal inscrito en el registro de pescadores artesanales la extracción permanente de salmones presentes solo en el área marítima de la región respectiva, es decir, hay una autorización permanente. Se establecen obligaciones respecto de los titulares de las concesiones de acuicultura de declarar al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, ¿cierto?, las cantidades de salmón extraído por cada embarcación, entendiendo embarcación de pescadores artesanales. Asimismo, se establece una sanción penal por la sustracción de salmones desde un centro de cultivo, la ruptura maliciosa de redes, las redes peceras que contienen a los salmones, ¿cierto?, y toda acción que provoque o pueda provocar el escape de peces. Se establece una sanción penal y lo remite al artículo 440 del Código Penal para efectos de la sanción. También el proyecto establece una prohibición de captura de salmones cuando se haya producido un escape de peces desde un centro de cultivo. Esta prohibición se mantiene vigente durante el plazo que tiene un titular del centro de cultivo para ejercer las acciones de recaptura de los salmones, que hoy día es un plazo de 30 días extensibles por igual periodo por una única vez, es decir, podría llegar hasta un máximo de 60 días. Se establece la obligación de que el Senapesca deberá publicar mensualmente, desagregado por empresa y centro de cultivo, información relacionada con el uso de antibióticos, la biomasa existente en el centro de cultivo, las mortalidades y las cosechas por cada empresa y por cada centro de cultivo. También se establece la posibilidad que podrían tener los titulares de los centros de cultivo respecto a los cuales se haya ocurrido un evento de un escape de salmones desde el centro de cultivo. Se establece la posibilidad de que estos titulares puedan generar contratos con organizaciones de pescadores artesanales aledañas al sitio del suceso, ¿cierto?, para efectos de cumplir con el porcentaje de recaptura que exige la ley, que es de al menos un 10%. En realidad el porcentaje de recaptura dice que si no se recaptura un 10% se presume daño ambiental. No hay per se una obligación de recapturar un porcentaje X, más bien está el qué pasa si es que no se recaptura un 10%. Los peces recapturados se obliga a que deben ser necesariamente entregados por parte de los pescadores al titular de la concesión, y para ello se define que deberá existir un procedimiento respecto de la recaptura en términos de que ese procedimiento deberá definir la nómina de los pescadores artesanales que van a participar en este proceso de recaptura y los términos de devolución al titular, de la devolución de los peces recapturados al titular de la concesión. Se establece también la obligación de que los titulares de concesiones de acuicultura deban mantener actualizada una declaración en forma permanente, una declaración acerca de las condiciones de seguridad de sus centros de cultivo bajo la forma y condiciones que fije el reglamento. No lo especifica. El reglamento dice aprobado por la autoridad competente. Es la remisión que hace el proyecto de ley. Se establece también que una vez vencido el plazo que tiene el titular para recapturar los salmones escapados, que yo les dije que es de 30 días, extendible por igual periodo por una única vez, se permite nuevamente la captura de estos ejemplares y su posterior comercialización por parte de los pescadores artesanales en las zonas marítimas de la región respectiva. Se condena a presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 3.000 UTM al titular de centro de cultivo que falsamente declare o denuncie un escape de especies confinadas, y asimismo se establece como causal de la caducidad de la concesión el haber sido condenado por los hechos descritos anteriormente. Por lo tanto, en resumen, lo que hace el proyecto de ley aprobado en la Cámara es que, como les decía yo, autoriza en forma permanente la captura de salmones, ¿cierto?, por parte de organizaciones de pescadores artesanales, y establece una prohibición de recaptura solo frente a un evento de escape de salmones, porque ahí la obligación que tiene el titular es recapturar los ejemplares, ¿cierto?, que se escaparon por un plazo de 30 días extensible por igual periodo. Agotado ese plazo, vuelve al régimen de que se autoriza permanentemente la captura de salmones por parte de los pescadores artesanales. Bueno, pues bien, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo respecto al proyecto de ley aprobado en la Cámara? Lo primero es que la indicación sustitutiva, esto más bien es desde el punto de vista de la técnica legislativa, a nuestro juicio, regula la materia mediante una ley independiente a la ley de pesca, y en general, a nuestro parecer, resulta conveniente más bien que dichas normas que regulan ámbitos pesqueros estén en el mismo cuerpo legal como sí lo hacía el proyecto original, y no como una ley independiente, porque el proyecto de ley que aprueba tiene artículos independientes y también tiene artículos que modifican la ley de pesca. Entonces parece ser que la estructura orgánica, a nuestro juicio, debería ser, si se trata de una materia pesquera, debiera modificarse artículos que están en la ley de pesca.
Lo segundo, y que fue ampliamente discutido en la comisión por los distintos actores que participaron, tiene que ver con el riesgo sanitario que puede haber para la población que consume estos productos, porque como son productos escapados y no existe la posibilidad de tener la certeza de que el pescado que se captura viene de un centro determinado, se carece de información confiable respecto al estatus sanitario de los mismos. En efecto, al existir una autorización permanente, ¿cierto? Porque es el objetivo del proyecto de ley, se autoriza permanentemente la captura, se pierde la trazabilidad del producto y por lo tanto se desconoce si se encuentra o no en el periodo de carencia respecto al posible uso de antibióticos y el efecto que eso puede tener en la salud humana o en la resistencia al control de las enfermedades tanto en humanas como animales. Después, por lo tanto, a nuestro juicio, el proyecto de ley más bien debería compatibilizar el interés que existe por parte de los pescadores artesanales de poder diversificar su actividad en el entendido de que esto pudiera ser una actividad adicional a su actividad pesquera, ¿cierto? Pero también se debe compatibilizar con, obviamente, la actividad que se desarrolla en un ambiente confinado, ¿cierto? Y que tiene por objeto mantener los peces en confinamiento independiente que se produzcan salmones, o sea, se escapen salmones por eventos de la naturaleza o por, no sé, también puede ser porque las condiciones de confinamiento no eran las más apropiadas. Pero en el fondo debiera haber una compatibilización entre los dos legítimos intereses, la pesca artesanal de obtener estos salmones, capturar estos salmones escapados, y por otra parte también generar la certeza respecto de los titulares que realizan acuicultura. Nos parece sí también que en el caso de que el titular tenga la opción de poder generar algún contrato con los pescadores artesanales para efectos de recaptura, que nos parece una buena alternativa, más bien debería ser con los pescadores directamente, más que con las organizaciones de pescadores artesanales, porque los pescadores son los que deberían estar inscritos en el registro, tener las embarcaciones apropiadas, más que con las organizaciones. Nos parece que debería ser directamente con los pescadores. Y lo último es que a nosotros nos parece que la mejor forma de compatibilizar estos dos intereses es que esta situación de poder autorizar la captura de salmones que se encuentren bravíos o escapados, debiera tratarse más bien de una situación excepcional y no permanente como lo plantea hoy día el proyecto, que debiera ser por un tiempo limitado y ligado siempre a eventos concretos de escapes masivos, por el tema de la trazabilidad que yo les comentaba, de que un salmón que está recientemente escapado hay altas probabilidades que venga de ese centro de cultivo, pero si hay una actividad autorizada permanentemente y se obtiene un salmón, se captura un salmón, no existe forma de garantizar de cuál es el origen de ese salmón y por lo tanto se pierde la trazabilidad y no se puede garantizar que existe inocuidad o que ese producto esté apto para el consumo humano. Y eso sería, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Le ofrezco la palabra. Senador Puy. Muchas gracias, presidente. Una pregunta primero antes de iniciar el debate al Ejecutivo por su intermedio. ¿Qué condiciones son aquellas que se consideran que estos salmones no son aptos para el consumo humano? Si pudiera, sé que está relacionado con los antibióticos, pero ¿cuánto tiempo después de aplicados? Saber un poco más de los detalles técnicos, presidente. Presidente, a ver, lo primero señalar que los detalles técnicos más específicos los maneja el Sernapesca, pero cuando nosotros nos referimos perdón, a que no se sabe si cumple con las condiciones para consumo humano, nos referimos a que eventualmente los salmones en cultivo, cuando tienen enfermedades, se medican y se tratan como en cualquier otra producción animal. Entonces, si se produce un escape, eventualmente esos salmones pueden no haber cumplido el periodo de carencia, que en el fondo es el periodo fisiológico para eliminar el antibiótico y que la carne esté apta para consumo humano. Cuando se produce un evento, un escape, se sabe que esos peces, o sea, se sabe que si el centro de cultivo estaba en tratamiento o no, si los peces cumplieron el periodo de carencia. Pero en tanto existe una autorización permanente, cuando se captura un ejemplar no existe forma de asociar ese ejemplar a un centro en particular y por lo tanto no se va a saber si este pescado tiene o no tiene trazas de algún antibiótico que se haya utilizado para efectos de tratar una enfermedad y por lo tanto no hay certeza de saber si está apto para el consumo humano. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Aquí hay que señalar de que esta iniciativa nace de una situación de una mala conducta de manejo de una industria tan importante para nuestro país que es, en definitiva, la fuga. Hay fugas que se producen por razones
razonable, entendible, ¿no es cierto?, cuando son atacados por otro tipo de especies, particularmente los lobos, que a veces destruyen, ¿no es cierto?, redes. Pero cuando la fuga se produce por problemas de manejo del sistema, aquí no deja de tener sentido el fondo de la idea del proyecto. Porque hoy día la ley, presidente, curiosamente, la ley exime a las empresas del pago de las respectivas multas, y que además son bastante ridículas con respecto al impacto, solo y exclusivamente cuando yo tenía la información que era el 7% solamente, ahora señala de la subsecretaría, ¿cierto?, que son el 10%. Se han fugado miles, cientos de miles, en realidad algunos millones de especies de salmones en los canales de la zona austral. Y evidentemente que eso genera un efecto, que hay cambios sustantivos también en lo que significa el salmón es súper voraz con respecto a otras especies. Por lo tanto, por eso en el fondo de la iniciativa, en mi opinión, tiene mucho sentido, toda vez que se hace parte de una conducta de un mal manejo, ¿verdad?, de la industria respecto de los centros de cultivo. Entiendo en ese sentido, en mi opinión, de que el proyecto habrá que ver de qué manera, porque efectivamente, claro, hay riesgos desde el punto de vista sanitario cuando han sido recientemente ¿verdad?, medicados con algunos de estos antibióticos, que también es otra práctica bastante cuestionable de la industria del salmón. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que tratar de compatibilizar, porque al final de cuentas, claro, mientras más se saque, una vez que estos peces han sido liberados, cómo se choca, evidentemente nos vamos a encontrar siempre con la duda en qué minuto esos peces fueron tratados con antibióticos. No lo vamos a saber nunca, ¿verdad? Porque en qué minuto quizás el tema de la trazabilidad evidentemente que se pierde, pero se pierde en el minuto de la fuga, ¿ya? Por eso aquí hay un tema de una biomasa que se incorpora en un sector nuevo, con efectos no menores respecto de las otras especies del sector, y además que busca, presidente, también resolver algo, porque hoy día si un pescador artesanal captura un salmón, ¿ya?, y más encima lo trata de vender, es objeto de una infracción, de multa, ¿verdad?, y de sanciones. Por lo tanto, aquí hay que ver de qué manera compatibilizar, en definitiva, un problema que no es de los pescadores artesanales, aquí lo que en definitiva lo que hace la moción original, de la cual estoy yo plenamente de acuerdo, se hace parte de una realidad que no fue esperada ni buscada por ellos. Pero también es cierto que desde el punto de vista de la realidad hay una cantidad determinada de especies, ¿verdad?, de una especie nueva en un ambiente totalmente distinto, y que además que evidentemente más de algún otro daño produce. Por lo tanto, sacarlo, presidente, habrá que buscar la forma, el mecanismo para resolver las observaciones que hace el Ejecutivo, algunas con mucha racionalidad respecto del tema de la trazabilidad de estos peces, pero es un problema que tenemos nosotros en nuestra zona particularmente, presidente. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Entendiendo el sentido de esta moción, de este proyecto de ley, creo que hay cosas que debiéramos incorporar en la discusión de las normas, y básicamente aquellas que dicen relación con sancionar a las salmoneras que no efectúan las acciones necesarias para la recaptura de las especies en zonas aledañas o áreas de biodiversidad protegida, o en las que existen especies endémicas y o protegidas. Eso no está considerado, presidente, y teniendo claridad respecto de las responsabilidades del manejo y lo que ello implica, creo que hay que incorporar sanciones cuando no se cumplen o no se toman las medidas, porque estamos hablando de especies que son exóticas, que matan o afectan las especies endémicas y que obviamente pueden tener efectos no dimensionados. Y creo que debería ser parte de lo que nosotros abordemos en este trámite. Senador Puy. Muchas gracias, presidente. Me hago cargo de lo que ambos, la senadora y el senador que me antecedieron, han hecho, en el sentido de reconocer que esta es una situación que se ha generado dado la introducción no natural de una especie que, si bien da una capacidad de trabajo a muchísimas personas, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar el trabajo de esas personas, tenemos que cuidar además este producto de exportación importante. ¿Y cómo? Gestionando el riesgo.
efectivamente hay un riesgo, y yo quiero decir, no solo el riesgo medioambiental del gobierno ha promovido y va a tener normas muy claras para incluso tipificarlo como delito en algunos casos. Aquí también hay un riesgo sanitario. Y yo quiero advertirlo porque es parte de la matriz de riesgo que se le está pidiendo a Cernapesca, en el sentido de los riesgos gestionarlos. Y cuando efectivamente se hacen estas vacunaciones, el riesgo aumenta, y si se llega a producir en esa condición, hay que hacer una alerta sanitaria. O sea, esto es mucho más allá de solamente el problema pesquero, entendiendo lo que eso significa. Lo segundo, investigación. ¿Qué significa en el ecosistema esto que se está generando? Poder de alguna manera medirlo, y también, por su intermedio, presidente, pedirle al IFOP que esto sea uno de los temas que se trabaje de forma científica, entendiendo que puede que incluso los salmones hayan decidido tomar otro hábitat, ni siquiera estén donde pensamos que estén. Concuerdo, presidente, con lo que el Ejecutivo señala, en que tiene que tener límites, porque si no sería muy fácil, estaría todo disponible y estaríamos agregándole a todos en el RPA la posibilidad de disponer de una especie, siendo que no es una especie que se encuentre normalmente. Sí, y también muy de acuerdo en que la empresa tiene que hacer un máximo esfuerzo. Desde el fondeo, las tecnologías que están ocupando, el cómo enfrentar las marejadas, el cómo hacerse cargo de los ataques de los lobos sin tener que empezar a matar los lobos, que no es la solución, las medidas protectivas. Y también los espacios, donde se puede y no se pueden tener estas jaulas por la protección. Hemos visto que todo el sistema subantártico puede ser amenazado si es que se generan cultivos de alguna naturaleza o acuicultura de la condición en la que se está desarrollando. Por lo tanto, creo, presidente, que tenemos que efectivamente generar aquellas modificaciones necesarias de acuerdo a lo que podamos, con el conocimiento que tenemos, porque esto es una realidad que afecta el patrimonio pesquero nacional. Las aguas interiores nuestras tienen una riqueza increíble, tienen capacidad para darle sustentabilidad económica al mundo, y de hecho lo que se produce es muy bueno. ¿Dónde va la reflexión final? Ojalá que todos en Chile podamos comer salmón. Generar también incentivos para que esta producción que aumente tanto le permita a todas las personas disponer de un alimento de la calidad y el sabor que es lo que provee el salmón. Yo creo que podemos avanzar mucho, somos líderes en producción masiva, pero no tenemos quizás los mejores estándares para lo que es gestión del riesgo. El riesgo tiene que ser medido, tiene que ser cuantificado, y tiene que existir todos los protocolos de respuesta asociados. Y limitado por lo pronto a la fuga, a los escapes, y después, sabiendo cuál es el verdadero comportamiento de esa biomasa, qué es lo que está pasando, decidir qué se va a hacer. He dicho, presidente. Ok, gracias. La verdad que este es un tema que viene hablándose hace bastante tiempo, yo diría desde la instalación de la salmonicultura en nuestras regiones, y es un tema muy importante. Evidentemente que esta es una introducción no natural de una especie, pero no hay que olvidar que hace más de 80 años se introdujo la primera especie salmonida, que es el chinook. Y el chinook, después de 70 u 80 años, hoy día no es que una plaga, sería mal dicho, pero es abismante la cantidad de kilos que andan surcando nuestras aguas. Solamente se le autorizó de diciembre a marzo, tengo entendido, si no me equivoco, una pesca de investigación en el río Tolten del chinook, y se trajeron más de 100 toneladas, lo que significaría cuántos andarán en nuestros mares. Entonces yo creo que este es un proyecto, que hay que ponerle mucha atención, por supuesto, escuchar a los pescadores artesanales, a los salmonicultores, etcétera. Porque yo también veo otra cosa que aquí se dice, a veces mucha gente confunde la acuicultura con la salmonicultura. Y nosotros como país creo que estamos propendiendo, y debemos propender mucho más, a la acuicultura de mediana y pequeña escala, que le corresponde al Estado ayudar, de otras especies. Si la acuicultura tiene muchas especies, y que tenemos que ir como país hacia allá, por lo que significa en alimentación y otras cosas.
Así que yo creo que este tema hay que tomarlo con mucha seriedad. Y yo me gustaría que está el señor abogado don Eric Correa también presente, y está también el jefe de la división jurídica de las Fuerzas Armadas. El señor Correa es del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Su opinión, porque la senadora Rincón ha dicho con mucha propiedad que aquí qué sanciones tienen. Así que me gustaría que usted, porque hay que conocerlas. Yo tengo una opinión bastante definida de lo que habría que hacer, o sea, es mi opinión, puedo estar absolutamente equivocado, por supuesto, pero evidentemente que este es un tema que es muy relevante para la pesquería artesanal de la región. Acá, como depredador el salmón, es verdad que a veces han desaparecido caladeros de varias especies que cuando hubo marea roja, cuando hubo prohibición de, no marea roja, sino que el famoso virus ISA, cuando no se exportaba y hubo mucha preocupación, empezaron a aparecer de nuevo ciertas especies que habían desaparecido con el tiempo. Entonces, algo hay. Yo también me adhiero a las investigaciones que propone el senador que debiera hacerse. Pero yo prefiero que le den una respuesta a la senadora, o más o menos lo que hoy día tiene, qué sanciones se le aplican. Gracias, presidente. Respecto de los puntos que se han planteado, a mí me parece que es efectivamente algo que no se ha tratado, lo señalado por la senadora Rincón, sobre la situación en áreas marinas protegidas o reservas nacionales o parques, etcétera. Y me parece que sería una materia efectivamente que debiera ser tratada e incorporada tanto en el debate como en el articulado final. Sin embargo, como principio para la autoridad, sigue siendo la inversión del asunto en el sentido de que ya no sea la regla general, sino que sea la excepcionalidad. Es decir, el Ejecutivo tiene esa opinión respecto al proyecto, no solo por el riesgo sanitario, que evidentemente es probablemente el aspecto más importante en apoyo de dicho argumento. También estamos en el incentivo, digamos, a que se produzcan efectivamente escapes no naturales, digamos, ya sea por robo, por rotura de redes, de jaulas, etcétera. Ese incentivo también existiría a partir de una autorización de carácter permanente. Por otro lado, el aumento de las multas o la adecuada mayor fiscalización o subir los porcentajes de obligación de recaptura son todos temas que se pueden debatir y discutir en el marco, insisto, de este proyecto, en la medida que se mantenga, por lo menos en la opinión del Ejecutivo, la situación de regla general de no permitirse la captura permanente, sino que la captura limitada a ciertos periodos de tiempo con ocasión de los escapes, porque de esa manera se permite a la autoridad contar con con la mejor información disponible para los efectos de dar cuenta de dicha autorización excepcional y por un tiempo limitada. Por lo demás, me parece que eso respeta la idea matriz del proyecto. En cambio, la autorización permanente, de alguna manera, digamos, lo que hace es crear una pesquería sin tener validación técnica alguna. De hecho, la circunstancia de que existan salmones asilvestrados, que puede ser una intuición natural y normal, digamos, no está aún validada científicamente. Y desde ese punto de vista, la información solicitada, tanto por usted, presidente, como por el senador Piu, respecto de información científica, nos parece que resulta del todo necesaria para efecto de poder justamente validar algunos de los conceptos que existen como un presupuesto del proyecto. Dicho lo anterior, señor presidente, para la Subsecretaría de Pesca, lo menos, digamos, la autorización de la pesca de salmones es una posibilidad que no se ha cerrado, sin embargo ya debe entenderse como limitada y excepcional, asociada necesariamente a circunstancias, escapes masivos que permitan a los pescadores artesanales justamente dedicarse a la captura de dichos peces. Gracias, señor presidente. Gracias. Lo que puedo aportar desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas es, como nosotros somos el repositorio final, digamos, en cuanto a la sanción que considera la caducidad,
porque se da la peculiaridad que el acto administrativo que otorga la concesión de acuicultura emana desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por la Administración del Borde Costero, y asimismo la medida quizás más drástica que establece nuestra normativa, que es la caducidad de la concesión, también la debe dictar, en este caso mediante un acto administrativo, el Subsecretario para las Fuerzas Armadas. Lo que hemos, por lo menos en este año y 3 meses de trabajo de esta administración, hemos intentado con Subpesca y con Cernapesca mejorar mucho la coordinación en cuanto a los tiempos en que se responde y que efectivamente esas caducidades se declaran. Sin ir más lejos, tenemos el caso que ha salido en la prensa en el último tiempo respecto al canal de Beagle, y que efectivamente hace 2 semanas se nos informó por Subpesca respecto a que la empresa estaba con causal de caducidad, y eso ya la semana anterior fue firmado por el Subsecretario para las Fuerzas Armadas en orden a declarar esa caducidad. Por lo tanto, en esa parte nosotros tenemos un compromiso completo a que si el organismo técnico, que es Cernapesca, y que la Subsecretaría que vela porque esos requisitos técnicos se cumplan, nos informa a nosotros no vamos a demorar y no vamos a generar una tardanza justamente en hacer cumplir la normativa. Muy bien. Senador Puig. Muchas gracias, presidente, por su intermedio también, y al Ejecutivo, específicamente a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Solicitarle entonces que estén disponibles los recursos y las capacidades técnicas para que esto ocurra, y de hecho usando la transformación digital del Estado, que por su intermedio, presidente, con la senadora Rincón queremos impulsar. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es algo que queremos que este año ocurra. Que lo que se recaude del mar, de la ley de navegación, vaya a la Dirección del Territorio Marítimo para poder hacer fiscalización y poder hacer procesos transaccionales modernos. Todo lo que estamos hablando de modernizar el Estado requiere recursos, y si queremos fiscalizar mejor que usar la tecnología y usar los recursos que están. Entonces, presidente, por su intermedio, si fuera posible incluso en esta misma discusión, ver los costos y qué es lo que les falta para poder lograrlo, porque eso está en la ley. Lo que pasa es que la Dirección de Presupuesto normalmente no otorga todo y los deja con menos recursos. Yo creo que ahí tenemos una forma concreta de avanzar en algo específico y que todos en Chile estaríamos muy contentos. De dicho, presidente. Muy bien. Bueno, como ya se expuso el proyecto, le propongo... Sí, perdón. Gracias, senador. Y por su intermedio, solo manifestar que en concordancia con lo que se ha señalado como Ministerio de Economía, nos parece que efectivamente la senadora ha dado un punto clave, porque la senadora Rincón, porque efectivamente podemos decir que si hay consenso en algo respecto a este proyecto por parte de pescadores, de la industria salmonera, de ONG, por parte del Ejecutivo y por lo visto también por parte de los parlamentarios, es que lo esencial es que no queremos escape. Y por eso, en el fondo, lo que queremos evitar en definitiva es que el proyecto termine siendo contraproducente en el sentido de crear una pesquería y con ello crear eventualmente un mercado en el cual se trancen esos salmones y que finalmente terminemos teniendo que adoptar medidas de administración para cuidar esa actividad que se vaya generando. En circunstancias que lo que queremos es que no haya salmones en el fondo fuera de los centros de cultivo. Y tal como se señalaba, en definitiva lo que efectivamente se reconoce es que hay que compatibilizar una realidad, un interés por parte de los artesanales, y si efectivamente lo que se busca también es evitar sanciones, eso puede ser regulado de otras maneras, por ejemplo, regulándolo a través de vía de fauna acompañante. Sería bueno en su momento, cuando venga el servicio, que pudiera exponer respecto a estadísticas de sanciones, porque efectivamente los pescadores manifiestan comúnmente que el salmón sale y que eso les acarrea sanciones, pero cuando uno conversa con el servicio manifiesta que no es común que se apliquen sanciones por extracción de salmones. Por lo tanto, sería bueno en el fondo tener esos datos duros que pudieran permitir adoptar una decisión lo más informada posible. Eso sería, presidente. Muy bien. Para ir avanzando, propongo que para la próxima sesión que veamos este tema se invite a Salmón Chile, dirigente de la pesquería artesanal, y por supuesto a Subpesca, para que nos dé la información de lo que pasa con la fauna acompañante. ¿Sí? Para la tramitación en la Cámara,
la biblioteca hizo también un acopio interesante de información de algunas investigaciones aquí y afuera, particularmente en Canadá, en la zona del hemisferio norte. Respecto a esta fuga, sería bueno también a lo mejor ellos pudieran acopiarnos la información que han recopilado sobre este particular. Presidente, como estoy en forma accidental, quisiera hacer presente al Ejecutivo y también para los señores senadores que, en mi opinión, este proyecto debe ser aprobado con quórum calificado, en cuanto establece que los salmones asilvestrados pueden ser adquiridos solo por pescadores artesanales. Es una limitación a la forma de adquirir el dominio que es propia de la ley de pesca y es de quórum calificado. Como viene el proyecto, quizá cómo va a salir de acá. Vamos a ver. Bien, por lo menos hay un antecedente para después, claro. ¿Ya? Yo revisaría eso que acaba de decir el secretario, porque creo que es un tema no menor y delicado. Bien, pues ahí lo tomamos en cuenta. ¿Sí? No, solamente una salvedad, de que hay que señalar en definitiva que los diputados patrocinantes, habiendo que yo he conversado con alguno de ellos, en realidad se hacen parte de una realidad que es un problema que afecta a una práctica que evidentemente tiene su origen en prácticas de manejo respecto de la actividad salmonera. Aquí se ha mencionado el tema de los antibióticos y hay toda una discusión sobre el exceso, sobre los niveles de antibióticos que usan nuestra industria salmonera en este sentido. Está el tema, ¿verdad?, de los excedentes en materia de los alimentos en el fondo. O sea, hay muchos factores que están relacionados fundamentalmente con prácticas de manejo y habrá que hacerse cargo también del conjunto de temas. Por eso creo, presidente, que esto, siendo interesante la iniciativa, tiene diferentes bemoles y para qué decir, con el impacto efectivamente de estos salmones fugados, ¿no es cierto?, en el medio ambiente. Ahí yo creo que habrá que analizarlo. Y como bien decía el senador Kenneth Puig, en el sentido de que se está tramitando en la Comisión de Medio Ambiente una ley respecto al delito ambiental, porque alguna de ellas, ¿verdad?, la recaptura exigida por el 10% parece ridículo comparado con la magnitud del daño que puede provocar una fuga. Aquí se hablaba, por ejemplo, desde el año 2010, casi 3 millones de salmones fugados. Hay cifras más, cifras menos, los salmoneros no comparten mucho las cifras tampoco, pero recuperar el 10% de eso, estamos hablando de cuántos, 300.000 salmones, o sea, hay 2.700.000 salmones circulando, adaptándose, generando competencia, etcétera, etcétera, todo lo que eso significa, presidente. Por eso creo que es bastante amplio el tema y me parece muy bien que lo discutamos, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, para la próxima sesión que veamos el tema, invitamos salmonicultura, artesanal y subpesca y le pedimos el informe de la biblioteca. ¿De acuerdo? Ok. Tercer tema, que es proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura estableciendo normas ambientales para la acuicultura. Ejecutivo. Vamos a conocer el proyecto hoy día nada más. Bien, presidente. Para este proyecto no tengo una presentación, sí, presidente. Si me da un segundo. Este es el boletín 12. Ya. Bueno, hasta donde entiende el Ejecutivo, presidente, este es un proyecto que fue presentado por los honorables senadores, ¿cierto?, de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que también pretende modificar la Ley de Pesca y Acuicultura en temas ambientales de la acuicultura. Este es un proyecto que establece como primera regla general una prohibición para desarrollar pesca y acuicultura en las porciones marítimas de todas las áreas que forman parte del Sistema Nacional el SNASPE, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. También incluye la Reserva La Biosfera y también los territorios indígenas. Establécese una excepción de poder desarrollar solo pesca, más no acuicultura, en zonas marítimas de reservas nacionales y reservas forestales.
siempre y cuando se cumpla con el objeto de protección del área de protección, valga la redundancia, y cuente con la autorización por parte del órgano competente. Establece también, este proyecto lo que hace es modifica la vigencia de las concesiones, porque hoy día las concesiones de acuicultura tienen una vigencia de 25 años, prorrogables por igual periodo, siempre que se cumpla con los requisitos que establece la ley. Lo que este proyecto innova es que dice que las concesiones de acuicultura pasan de durar 25 años a 10 años. El proyecto habla de concesiones de acuicultura y por lo tanto es un proyecto que, tal como está hoy día redactado, es para cualquier concesión de acuicultura, es decir, salmones, chorritos y algas, pasaría de durar 25 años a 10 años renovables por igual periodo. Este proyecto de ley también lo que hace es que modifica, en el sentido de que endurece o hace más estrictas las causales de caducidad por motivos ambientales, aquellas que dice que cuando los informes ambientales resulten negativos o cualquier otra información ambiental desfavorable, también endurece los requisitos, endurece las sanciones, las causales, de caducidad por temas ambientales. Este proyecto también aborda tiene una similitud con el proyecto original respecto del boletín que vimos anteriormente, porque este proyecto también modifica el actual artículo 70 de la Ley de Pesca, en el sentido de que permite de que la prohibición de captura de especies anádromas y catádromas, recordemos que las anádromas son los salmones, se permite en aquellos capturar estas especies en el caso que existan escapes masivos en los centros de cultivo, y por lo tanto se asemeja a la idea original del proyecto de ley anterior y se asemeja un poco también a la opinión que el Ejecutivo acaba de dar respecto del proyecto que vimos anteriormente. ¿Okay? También modifica cuáles son los requisitos para poder optar a una concesión de acuicultura. Hoy día la ley dice que para poder optar a una concesión de acuicultura tiene que ser una persona natural de nacionalidad chilena o persona extranjera con residencia en Chile, pero se incorpora como tercera opción, o sea, como requisito en realidad, que tiene que ser una persona que no haya sido sancionada por motivos ambientales o sanitarios, de acuerdo con las normas que están en la Ley General de Pesca y Acuicultura. Por lo tanto, alguien que tuviera una sanción no podría ser titular de una concesión de acuicultura. Después también establece la obligación de que los titulares de centros de cultivo deban limpiar y remover el material sedimentado del fondo de la concesión, que algo similar de lo que planteó recién el senador Sandoval respecto del alimento no consumido, etcétera. Esto lo que hace es que obliga a los titulares a mantener permanentemente el sitio de cultivo durante todo el periodo de operación hasta el cierre de la operación. Y tiene que, por supuesto, retirar todos los implementos, por así decirlo, una suerte de cierre faena, ¿ok? Es decir, remover el material sedimentado y también retirar toda la estructura gruesa durante todo el periodo de vigencia de la concesión. Establece también requisitos adicionales para otorgar una concesión. Hoy día la ley dice que una solicitud de concesión de acuicultura debe venir acompañada de un proyecto técnico y un cronograma de actividades. Lo que hace este proyecto de ley es que dice que ese proyecto técnico debe estar basado en información científica con un plazo superior no mayor a 3 años respecto de la fecha en que se presenta el proyecto, y esa información científica respecto no ahonda mayormente, pero básicamente respecto de información científica del área que se está solicitando en concesión. ¿Ya? También señala de que modifica los requisitos para obtener una concesión, es decir, no solamente presentar un proyecto técnico, sino que también hacer estudios científicos respecto del área que se va a solicitar en concesión, también por un periodo de no más de 3 años de antigüedad, por así decirlo, de la información científica que se levante. Bueno, ya les comenté lo del cierre faena, lo de las causales de caducidad. Y básicamente, y lo otro es que modifica la Ley General de Bases del Medio Ambiente, en el sentido de que el proyecto establece que siempre se va a considerar que, tratándose de cultivos intensivos de especies hidrobiológicas exóticas, que hoy día el cultivo intensivo de especies hidrobiológicas exóticas son los salmones y los abalones básicamente, se va a entender que existen efectos significativos para efectos de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, y eso de alguna manera lo que se traduce es que en el fondo cualquier proyecto de cultivo de especie exótica debiera someterse al sistema a través de un estudio de impacto ambiental y no una declaración de impacto ambiental.
eso es básicamente lo que aborda, presidente, el proyecto. Distintas materias, es decir, acceso, operación, caducidades y concesiones, claro, de vigencia de las concesiones y requisitos para operar en zonas. Básicamente su centro es el tema de las áreas de silvestre protegida, la reserva Cabo de Horno y la reserva de la biosfera, y los terrenos de comunidades indígenas. Gracias, presidente. Muchas gracias. La verdad que estaba invitado el autor de este proyecto, pero no pudo venir porque está en otra comisión. Yo lo dejaría también para escucharlo a él en una próxima sesión. De todas maneras, quiero acotar que me imagino que esto de la limpieza del fondo por parte de en este caso, empresa salmonera, qué sé yo, es porque la pregunta que se hace todo el mundo es por qué la industria salmonera pide relocalización de su balsa jaula una vez que deja todo el fondo marino contaminado. ¿Por qué será esa facilidad para relocalizarse en un área donde está limpia y deja el fondo absolutamente con contaminación? Esa es una de las preguntas que se hacen en la región, por lo menos. Después, bueno, la concesión bajarla de 25 a 10 años, no sé, ahí habría que ver también muchos factores. Por eso que yo les propongo a los senadores, escuchen a los autores y proseguimos adelante. Claro, después seguramente la subsecretaría o el ministerio nos dará a conocer esto de las relocalizaciones, porque han pasado ya, vamos a completar 10 años y todavía no relocalizamos ninguna. ¿Alguna acotación? Sí. Sí. Sí, presidente, solo señalar que la discusión que usted plantea, efectivamente, nosotros en parte ya la tuvimos en la Comisión de Pesca de la Cámara, donde también, debiera estar para aprobarse en sala un proyecto de ley que también aborda el tema de los fondos marinos. ¿Ya? Ahí también hubo mucha discusión. El proyecto inicialmente lo que planteaba era que los titulares tenían la obligación de remover el sedimento marino, entendiendo remover como sacarlo, succionarlo. Hubo mucho debate y lo que sí hubo consenso entre la academia y las ONG, fundamentalmente, y las universidades, es que en realidad el obligar a un titular a remover el fondo, la verdad es que puede generar un perjuicio ambiental superior respecto del que se espera lograr. Y por lo tanto, lo que finalmente prosperó en la Comisión de Pesca, algo que el Ejecutivo también estuvo a favor, es que debiera separarse, por así decirlo, el material inerte o inorgánico del material orgánico. ¿Ya? Porque en la concesión, cuando uno se otorga, efectivamente hay material orgánico porque hay cemento, hay vida marina. Se incorpora nuevo material orgánico producto de, efectivamente, las heces, el alimento no consumido. Por lo tanto, el proyecto de alguna manera se diferenció entre el material inerte y el orgánico. Y respecto al material inerte, ahí consenso hubo de que no es posible que en el fondo de la concesión, cuando el Senapesca fiscalice, pide que haya resto de balsas jaulas, redes, neumáticos, motores, botes, y ahí eso se condena y el Ejecutivo lo apoyó absolutamente y se separó y se prohibió, y cada vez que sucediera de manera que se cayera un material inorgánico al fondo, el titular tenía la obligación de retirarlo, ¿cierto?, y hacerse cargo de eso. Y respecto del material orgánico, dado que la discusión estaba de que, bueno, esto puede generar un perjuicio mayor porque en el fondo hay quistes de marea roja, porque en el fondo pueden haber metales pesados provenientes de otra actividad económica distinta a la cultura o quizás que otro material, lo que se planteó es que más que remover, la obligación que deberían tener los titulares es generar planes de recuperación del fondo marino y también planes de investigación respecto al fondo marino para ir mejorando asimismo el plan de recuperación. Se los comento porque este es un tema súper importante, pero que además tuvo harta discusión de la academia y el Ejecutivo básicamente también planteó esta postura y fue lo que finalmente se aprobó y por lo tanto nosotros creemos que en ese punto también debiera avanzar en la misma línea. Ahora, respecto a las relocalizaciones, efectivamente el objetivo de la relocalización está visto respecto de, al igual como lo está haciendo en el proyecto de ley de Mitilio, buscar los mejores espacios para
perdón, que se generen las mejores condiciones de operación. En cualquier caso, en la ley de pesca quedó aprobado en la discusión del año 2015 que los proyectos de relocalización tienen que presentar un cierre de faena. ¿Correcto? Por lo tanto, en ese cierre de faena, por así decirlo, es decir, que yo cierro este sitio y finalmente se otorga, ahí es donde debe quedar radicada la discusión de que en el fondo efectivamente es válido lo que usted dice, que el sitio que dejan al menos debiera de estar en las mismas condiciones o las condiciones más parecidas respecto del otorgado. Pero efectivamente es una discusión, presidente, pero quería recordarle que hoy día sí está incorporado a la ley de pesca que las relocalizaciones tienen que presentar un cierre de faena respecto del nuevo sitio que van a dejar para garantizar que el que dejan quede en las condiciones lo más parecidas posible al original. Muchas gracias, don Eugenio. Yo la verdad que las acotaciones que hago, estas sesiones se están televisando y estas son, digamos, las preguntas que se hacen los pescadores artesanales y es bueno que escuchen directamente de la autoridad lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer. Así que ese es, digamos, el espíritu de mi consulta. Bien, vamos a esperar entonces la disponibilidad del senador para que nos explique su proyecto y agradeciéndole a todas las personas que han venido. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.